Se abre la sesión. Excelentísimo señor presidente de honor de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras, excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles, militares y docentes de nuestra ciudad, concejal delegada de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo, delegado del rector magnífico de la UCA para el campus de Jerez, excelentísimo señor diputado primero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Bodegas Williams & Humbert, Fundación CaixaBank, amigos de la Academia, familia Morenés, señoras y señores. Hoy, en sesión pública y solemne, como ordena nuestro reglamento de régimen interior, es un día importante en la vida de nuestra Academia, y es importante por cuanto la incorporación de un nuevo académico de número siempre es una grata satisfacción para todo el cuerpo académico. Cedo a continuación la palabra al vicepresidente de Letras de esta Academia, ilustrísimo señor don Francisco Antonio García Romero, quien dará la lectura al particular del acta en la que consta la elección del nuevo académico. Tiene la palabra. Con la venia del señor presidente, leo la certificación del secretario general. Juan María Vaca Sánchez del Álamo, secretario general de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez de la Frontera, certifica que, reunida la Junta General Extraordinaria de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras de Jerez, miembro de número del Instituto de Academias de Andalucía y miembro asociado del Instituto de España, el pasado día 13 de marzo del 2025, acordó, a propuesta de su Junta de Gobierno, nombrar académico de número de esta institución al ilustrísimo señor don Felipe Morenés y Giles, en Jerez de la Frontera, a 4 de noviembre de 2025. Está la firma del secretario general y el visto bueno del señor presidente. A continuación, invito
Excelentísimo. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras. Excelentísimos señores presidentes de honor. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos. Dignísimas autoridades civiles, militares y docentes de la ciudad. Señora concejala delegada de la Delegación de Educación, Formación Profesional, Universidades, Empleo, Comercio y Consumo. Ilustrísimo señor coronel delegado de Defensa de Andalucía. Director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Delegado del rector magnífico de la UCA para el campus de Jerez. Excelentísimo señor diputado primero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Amigos de la Academia, señoras y señores. Al comenzar, creo que es una virtud importante la gratitud. Y públicamente quiero dar las gracias a un profesor destinado en Olvera, del cual vi una magnífica conferencia sobre este tema, que lógicamente está, sin falsa modestia, a mucha distancia de lo que yo soy capaz de hacer, y me ha ayudado. Este señor es profesor en Historia, licenciado en Pedagogía y diplomado en Educación Infantil y arqueólogo. Se llama Fernando Fernández Rodríguez. Muchas gracias. Y comienzo. El protectorado desde siempre, lo que voy a hablar lo he dividido en tres partes. Ahora lo explicaré. Desde siempre me han interesado los acontecimientos ocurridos en nuestro país vecino, el Reino de Marruecos. No podemos obviar esta vecindad. En el año 711 de la era cristiana y hasta 1492, con la toma de Granada, la península ibérica estuvo sometida por este país islámico y obviamente la huella de este prolongado periodo quedó profundamente marcada. Fueron 7 siglos, 700 años los necesarios para recuperar la península al tiempo de consolidar España como una nación bajo el reinado de los reyes católicos. Jerez y los jerezanos siempre han tenido una posición relevante en los acontecimientos bélicos con este país. Fue decisiva la batalla del Guadalete, la conquista del Alcázar de Jerez por 2 veces, así como las decisivas intervenciones de las huestes jerezanas en la defensa de otros pueblos tales como Ronda, donde acudieron en ayuda de sus habitantes. Pasado el tiempo, otros jerezanos pertenecientes a una notable familia de hombres de la milicia, como fueron los hermanos primos de Rivera, don Miguel y don Fernando, tuvieron un protagonismo destacado en la Guerra del Rif. El primero, don Miguel, marqués de Estella, general de artillería, 2 veces laureado, puso fin a la sangrienta y estéril contienda, cual fue la Guerra del Rif, y otro hermano, don Fernando, conde de San Fernando de la Unión,
teniente coronel del arma de caballería, murió en defensa del fuerte de Montearruy en el Rif, Marruecos, después de protagonizar al mando del regimiento de Alcántara acciones heroicas tras el llamado desastre de Anual y las célebres cargas de caballería del río Igán. Otro jerezano que combatió en la guerra del Rif en el año 1929, don Tomás García Figueras, reunió la mejor documentación de este periodo de la historia de España, que donó parcialmente y está custodiada en la Biblioteca Nacional. Estos fueron los principales, pero hubo otros jerezanos como los López de Roda, que murió lapidado, y seguramente otros muchos soldados de reemplazo de nombres olvidados. He leído multitud de libros sobre esta temática, artículos, e incluso he visitado en 3 ocasiones el Rif, recorriendo las posiciones y los lugares donde han ocurrido los sangrientos combates para entender lo que allí había sucedido y rendir homenaje a tantos españoles que murieron estérilmente en circunstancias heroicas y trágicas para poder entender sobre el terreno lo que allí había sucedido. Mi exposición se dividirá en 3 fases fundamentales. Breve historia del protectorado, análisis del comienzo, Ceuta y Melilla, las guerras del Rif, Montearruy y el regimiento de Alcántara. El desembarco de Alhucemas, que puso fin a la guerra, los Primo de Rivera, don Miguel y el teniente coronel Fernando Primo de Rivera. Para comprender, breve historia del protectorado. Para comprender la relación de España con el norte de África, es preciso profundizar en el origen y buscar las causas de un conflicto que tuvo grandes repercusiones en la sociedad española. España, en África y en Marruecos. La presencia de España en el norte, la presencia española en el norte de España comienza, en el norte de África, comienza con la conquista del reino nazarí, a imitación de la expansión portuguesa que había llevado a Portugal a conquistar Ceuta. Un jerezano, Pedro Estupiñán, sería el autor de la conquista de Melilla, pareja a la anexión de otros lugares como Alcázar, Arcila, Tánger o Santa Cruz de la Mar Pequeña, todas ellas en el siglo XV, alentados por la política de los reyes católicos de poner freno a la piratería berberisca, a la vez que se consolidaban posiciones estratégicas, y por el propio ideal religioso del cristianismo combatiente frente al Islam, fomentado por el cardenal Cisneros. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, reinados de Carlos III y Carlos IV, se reactivó el interés por Marruecos. Sucedieron varios conflictos bélicos que terminaron con el Tratado de Aranjuez el 30 de mayo de 1780, que garantizaba la seguridad de los comerciantes españoles en los puertos marroquíes. Hubo otros conflictos y escaramuzas no ajenos a los conflictos entre Marruecos y la propia Francia por la jurisdicción de Argelia. España sufriría nuevos hostigamientos en la zona relacionados con la influencia y límites de Ceuta y Melilla. Los ataques a los intereses españoles en esta zona no cejarían hasta que la reina Isabel II, siendo presidente del gobierno el general O'Donnell, declaró formalmente la guerra a Marruecos en octubre de 1850. Hubo otros conflictos y escaramuzas. Se decide llevar un importante contingente militar a territorio marroquí al mando del propio general O'Donnell, trasladando para ello 3 cuerpos del ejército, siendo el plan diseñado por este general desembarcar en Ceuta y tomar las ciudades de Tetuán y Tánger, para que, una vez conquistadas, forzar la firma de un tratado con el sultán de Marruecos. La ofensiva fue un éxito y las tropas marroquíes fueron derrotadas por el general Prim,
en la batalla de Castillejos, el 1 de enero de 1860, volviendo a vencer en la batalla de Huadraz y firmándose un tratado con el mismo nombre, firmado el 25 de marzo de 1860. Sin embargo, la estabilidad posterior en la zona vendría por los roces coloniales entre las principales potencias. Tanto Inglaterra como Alemania y Francia se disputaban el control e influencia en la zona norte de Marruecos. Las conferencias de Madrid de 1880, la conferencia de Madrid de 1880 y de Berlín en 1884 intentaron establecer unos acuerdos que evitarían los enfrentamientos entre las grandes potencias y, si bien no resolvió los problemas, introdujo la figura del llamado protectorado, que a diferencia de colonia implicaba un acuerdo con un Estado con personalidad jurídica que solicitaba protección. La guerra del general Margallo. Para España, sin embargo, continuaron los problemas en la zona por el establecimiento de los límites de la plaza de Melilla. A pesar de la paz de Huadraz, no habían podido materializarse. Ante los constantes hostigamientos de los indígenas, se ordenó una acción de castigo que se realizó con fuego artillero y naval. Los cabileños respondieron con ataques al fuerte de la Purísima. El general Margallo, comandante general de la plaza, acudió al fuerte de Cabreriza Salta para hacerse cargo de la situación. Quedó cercado por los cabileños y resultó muerto en la puerta del citado fuerte el 28 de octubre de 1893, dando lugar a la guerra que lleva su nombre. En esta guerra cobraron especial protagonismo dos jóvenes oficiales que tendrían enorme relevancia en acontecimientos venideros, el capitán Picasso y don Miguel Primo de Rivera. Don Miguel Primo de Rivera, en esta acción, le concedieron la primera laureada. En 1909 tuvo lugar la campaña de Melilla o del Rif, a consecuencia de las minas de hierro descubiertas, y las cuales se repartieron entre la clase política y causaron graves guerras, enfrentamientos al oponerse a los rifeños. En este conflicto es el que se produce el desastre del Barranco del Lobo y la movilización de los reservistas que llevarían a los tristes episodios de la Semana Trágica de Barcelona. Hubo sucesivos convenios para disputarse la superioridad en Marruecos, pero el decisivo fue la Conferencia de Paz de Algeciras en 1906, que tuvo lugar el 16 de enero y el 7 de abril de 1906, en la que participaron prácticamente todas las naciones europeas y Marruecos, y se disputaron la hegemonía territorial Francia e Inglaterra. Si bien España tuvo su protagonismo debido a las posesiones que tenía en el norte de África. En esta conferencia se decidió el reparto de Marruecos correspondiendo a Francia la mejor parte. Entre los principales acuerdos alcanzados se estableció que las zonas de influencia de España y Francia se convertirían en protectorado. Francia, que ostentaba la responsabilidad del protectorado, cedería la responsabilidad de la zona occidental, la más pobre y conflictiva, a España, apelando a su obligación como vecino. La creciente oposición en el Rif, tanto al sultán como los propios españoles, llevaría a más campañas como la del Kert en 1911 y 1912, finalizando en el Acuerdo Hispano-Francés de 1912, que establecía de forma definitiva el protectorado de España en Marruecos. No me quiero extender más sobre el origen de la presencia española en el norte de África, pero sí destacar la enorme conflictividad de la zona mediterránea llamada el Rif, poblada por unas tribus muy agresivas, indomables,
que nunca han aceptado la autoridad del sultán de Marruecos e incluso llegarán, bajo el caudillo Abdelkrim, a fundar la República Independiente del Rif, a acuñar su propia moneda que fue aceptada por Naciones Unidas. La situación del Reino de España en estas fechas, bajo el reinado del monarca don Alfonso XIII, era de desaliento, pobreza y un ejército desorganizado. Todo ello a consecuencia de la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, poniendo fin al Imperio Español en el año 1898, a consecuencia de la derrota española en la guerra contra Estados Unidos y conocido como el desastre del 98. La cuestión africanista fue el origen que deriva la España actual. Hay un hilo conductor desde aquella guerra del 98, sus protagonistas y sus desastres que dieron lugar al directorio militar de don Miguel Primo de Rivera, que finaliza con la renuncia al trono de Alfonso XIII, el nacimiento de la Segunda República, que derivan los desmanes del Frente Popular que dieron origen a la Guerra Civil 36-39, la dictadura del general Franco y a su muerte la restauración de la monarquía y la España democrática. Pero repito, este complejo asunto del protectorado español que finaliza en 1956 no es asunto de esta conferencia. El objeto es analizar y recordar justo un siglo después, 1925-2025, aquel alarde militar que restableció el crédito de la nación española con la derrota del líder rifeño Abdelkrim y el final del intento de fundar la República Independiente del Rif, el llamado desembarco de Alhucemas, que fue ejemplo y modelo de otras acciones bélicas similares. Después de la conferencia de Algeciras y una vez definidas las áreas del protectorado correspondientes a España y a Francia, comienzan las hostilidades entre los pobladores del Rif y España, que terminan con una sangrienta guerra en la que es derrotado el ejército español, causando una enorme cifra de muertos y a la vez se producen acciones heroicas llevadas a cabo por oficiales de los ejércitos españoles. El mando de las operaciones era dirigido desde la Comandancia Militar de Melilla, siendo el general Dámaso Berenguer alto comisario de España en Marruecos, con honores de ministro de Corona. El Raisuni había sido hasta la fecha el gran enemigo de España. En la zona occidental, en el llamado foco rebelde de Tazarut, hasta la emergencia en la zona rifeña de Abdelkrim, que lograría aglutinar todas las cábilas insurgentes en la zona oriental. Mohamed Abdelkrim pertenecía a la tribu de los Beni Urriagel, en Axtil, la más agresiva y aguerrida del Rif. Conocía bien la administración española hasta el punto de haber estudiado en el sistema educativo español y haber prestado sus servicios en la Oficina de Asuntos Indígenas de Melilla. La estrategia diseñada por el general Berenguer era derrotar al líder, Raisuni, que vemos en la foto, en su feudo de Tazarut y despejado el camino, llegar hasta Alhucemas, con lo cual quedaría dominada toda la zona del protectorado desde Ceuta hasta Melilla. Al frente de este plan estaba el general Manuel Fernández Silvestre, antiguo amigo y compañero de Dámaso Berenguer, habiendo ambos combatido juntos en Cuba. De acuerdo con el plan de Berenguer, emprendió una rápida y arriesgada expansión hacia el interior sin consolidar sus posiciones ni asegurar el suministro logístico. Subestimó gravemente al líder rifeño Abdelkrim, que organizó una insurrección bien planificada contra las tropas españolas. El 22 de julio de 1921, en la posición de Anual, las fuerzas fueron completamente derrotadas, produciéndose la huida en desbandada,
sin control de las tropas españolas, ante la inminente amenaza de que la posición fuese ocupada por los rifeños y tuviese el mismo fin que Abarrán. Posición que fue ocupada por los rifeños y tuviese el mismo fin que Abarrán. Igueriben, Abarrán o Igueriben, huyeron por el barranco de Izumar en dirección a Dardrius y más adelante su destino final era Montearruit y Melilla. Del general Fernández Silvestre, según versión más aceptada, se suicidó al ver que la posición era insostenible, aunque su cuerpo jamás fue hallado. En esta huida las tropas se produjeron más de 10.000 bajas, aunque las cifras exactas nunca se han probado. He estado personalmente en estas posiciones y he podido comprobar su vulnerabilidad. Los campamentos fortificados donde estaban las tropas eran llamados blocaos y había que construirlo en las alturas para su defensa, pero tenían el gravísimo inconveniente del suministro del agua, que por razones naturales estaba en las zonas bajas. En las llamadas aguadas se cobraban docenas de vidas humanas, pues el enemigo aguardaba la inevitable llegada de los acemileros para recoger el preciado líquido y los masacraban. Todo esto lo he comprobado personalmente en las 3 ocasiones que he visitado el Rif. El llamado desastre de Anual que he comentado anteriormente condujo a la huida desordenada del ejército en desbandada y perseguido por las tropas rifeñas. Sin orden ni control, los soldados abandonaron el armamento sin atender a las consignas de los oficiales que aún mantuvieron la entereza ante la situación y cuyos esfuerzos de reorganizar las tropas fueron vanos. El general Felipe Navarro Ceballos Escalera, otro experimentado oficial que había combatido en Cuba con Silvestre, al que admiraba, fue enviado por Berenguer a una posición intermedia llamada Dardrius, a reorganizar las tropas y conducirlas al fuerte de Montearruit y una vez allí resistir o retirarse a Melilla, que distaba unos 20 kilómetros. El general Navarro, el general Navarro encarga al regimiento de Alcántara, mandado por el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, la difícil tarea de reunir a la tropa que huía enloquecida desde Anual, que estaba muy diezmada y en una situación terrible, desnutridos, heridos, sedientos, descalzos, pues los soldados que de reemplazo carecían de botas. Iban en alpargatas. La orden era llevarlo a Dardrius, donde sí había agua y medios para resistir, y esperar una prometida ayuda que habría de venir desde Melilla en su auxilio. Navarro informó de la situación a la comandancia de Melilla, pidiendo quedarse en Dardrius, protegiendo la retirada hasta que vinieran refuerzos en su ayuda, pero su solicitud fue denegada. No restaba otra alternativa que obedecer y retirarse a Montearruit. Aún así, sería capaz de reunir gran parte de la tropa que huía de Anual, destacando la actuación del teniente coronel Fernando Primo de Rivera y sus jinetes del Alcántara, antes de partir para el fuerte de Montearruit. El regimiento de Alcántara número 14, teniente coronel don Fernando Primo de Rivera, Navarro encargó a Fernando Primo de Rivera y su escuadrón la vanguardia de partida, que estaba precedida por las ambulancias de los heridos, dirección al fuerte de Montearruit desde Dardrius. A punto de cruzar el río Igán, los rifeños emboscados atacaron a la columna, ordenando Navarro al regimiento de Alcarga cargar para despejar la zona
y proteger el paso de la columna. El teniente coronel advirtió a Navarro que sus caballos estaban extenuados igual que sus jinetes, no siendo posible realizar esta misión, pero Navarro no lo escuchó y mandó a caballo. Fue entonces cuando el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, sabiendo a lo que se enfrentaba, arengó a sus jinetes con estas palabras: «Soldados, ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber. Si no lo hacéis, vuestras madres, vuestras novias, todas las mujeres españolas dirán que somos unos cobardes. Vamos a demostrar que no lo somos». Con estas palabras pronunciadas por el teniente coronel Fernando Primo de Rivera, se puede decir que empieza una de las más épicas actuaciones de la caballería española, la del regimiento de Alcántara en retirada de Anual. Cabe de destacar que hasta los oficiales, veterinarios y los jovencísimos educandos de banda se incorporaron y cayeron junto a sus compañeros. El listado de bajas del Alcántara en los combates del 23 de julio es impresionante. De los 691 integrantes del regimiento que figuran como presentes en la revista del citado día al toque de retreta, solo quedan 67, un 90,30 de bajas. En resumen, de los 691 que participaron en las cargas, hubo 541 muertos, 5 heridos, 78 prisioneros y a Melilla solo llegaron 67 vivos. Explicar los hechos acaecidos estos días, en los cuales diríamos que el ejército desaparece como tal, imposible de contener y de reorganizar, produciéndose innumerables bajas y pérdidas de material bélico y ganado, es muy complejo, largo y daría para varias conferencias, no pudiéndome detener en ello. Resumidamente explicaré que cae en manos enemigas el aeropuerto y la alcazaba de Celuán, Nador y Montearri, sin que desde Melilla acudiesen refuerzos para evitar las catástrofes y las innumerables bajas que se produjeron. Sin duda, la mayor de todas fue la rendición del fuerte de Montearruiz, donde se había refugiado el general Navarro por orden directa del general Berenguer, jefe de la comandancia de Melilla y, por tanto, autoridad máxima en el protectorado. La muerte de un héroe. El 30 de julio fue herido el teniente coronel Fernando Primo de Rivera por un proyectil de artillería que le fracturó el brazo derecho, cuando se hallaba en el parapeto arengando a su gente. Perdió el brazo, dice el general Navarro, cuando se encontraba en su puesto, que era el más peligroso de la posición, animando a los soldados. Primo de Rivera soportó estoicamente sin cloroformo ni anestesia la amputación del brazo y murió de gangrena gaseosa a los 3 días después en los brazos de la cantinera de Montearruiz y la presencia de todos sus oficiales. Cuando el cirujano se preparaba para amputarle el brazo sin anestesia y con una baja barbera, Primo de Rivera dice que aguantará y que le den un trapo para morder. Terminen pronto, murmura mientras dura la carnicería. La amputación tuvo que realizarse con los escasos medios de que se disponía, oliendo un pañuelo rociado en agua de colonia, y como se carecía de medicamentos se le gangrenó la herida, muriendo el 8 de agosto, un día antes de la entrega de la posición. La amputación tuvo que realizarse con los escasos medios que se disponía, oliendo un pañuelo rociado en colonia. El 8 de agosto, cita un testigo, murió el jefe de Alcántara. Le dieron sepultura en el patio de Intendencia, donde cavaron una fosa y los defensores acudieron al acto impresionados. Hubo mucha gente en el enterramiento y hasta acudieron los heridos, que echaban puñados de tierra en una fosa como último homenaje.
y murmuraban: se ha perdido las esperanzas. En la preciosa escultura de bronce realizada por el escultor Mariano Benlliure se puede ver en la peana estas escenas. De esta estatua hay 3 ejemplares. El primero en la Academia de Caballería de Valladolid, el segundo en el Ayuntamiento de Jerez, comprada por suscripción popular, y la tercera en la Gran Peña de Madrid, que es la que están ustedes viendo en esta fotografía. La que es propiedad del Ayuntamiento de Jerez, en definitiva, del pueblo de Jerez, fue cedida al depósito de sementales por el entonces alcalde de Jerez, don Pedro Pacheco Herrera, y más tarde, al cerrarse el depósito de sementales, trasladada al Cortijo de Vico, al cerrarse sementales. Y yo la reclamo para que vuelva al lugar donde nunca debió salir, el Ayuntamiento de Jerez, presidiendo el lugar más importante. Si el héroe fuese estadounidense o inglés, su recuerdo sería digno de orgullo. Fuerte de Monte Arruy, 27 de julio de 1921. Las tropas que entraron en Monte Arruy a las órdenes de Navarro fueron las siguientes: 2.535 hombres. Esta es la puerta del fuerte de Monte Arruy, que se llama puerta y no hay tal puerta. El fuerte de Monte Arruy, la situación es caótica. No había reservas de agua, el pozo se había secado, escasea la alimentación y los medicamentos. Los recién llegados y la guarnición de Monte Arruy, aquel 29 de julio, sumaban en total poco más de 3.000 hombres, incluyendo muchos enfermos y heridos. Los víveres daban para un par de días y el lugar de la Guada distaba unos 500 metros. Agotadas todas las reservas, sin medicamentos, ni agua, ni alimentos, se pacta la rendición del fuerte previa consulta con el general Berenguer, que asegura tener 2 rifeños leales que le garantizan la retirada sin venganzas. El primero en salir fue Navarro, por la puerta principal con un grupo de oficiales. Después los de Ceriñola y San Fernando, con heridos, y a continuación los de Alcántara. Pero no habían llegado a la entrada del antiguo campamento de intendencia cuando los moros, dando gritos feroces, empezaron a disparar sobre los españoles sin dar tiempo a que salieran todos en tropel. Con eso se inició la desbandada general y la matanza se extendió por todo el campamento. Todo Monte Arruy es saqueado con ansia y se convierte en un espacio cerrado de muerte. Los heridos son rematados con saña y torturados ferozmente. Los rifeños desnudan a los muertos y los rematan en el suelo a los que todavía se mueven. Navarro y su grupo de oficiales quedaron prisioneros en una casa entre Monte Arruy y Celuán. El 24 de julio, Melilla entra en pánico, con familias que huyen de Nador y Celuán y soldados fugitivos y heridos entremezclados en desorden. Cuando todo parecía perdido, a las 8 de la mañana desembarcaron en Melilla los primeros refuerzos de la península con el batallón expedicionario de la Corona, guarnición de Almería. El entusiasmo que despierta esta noticia se enfría después, al extenderse el rumor de que la Jarca de Abdelkrim está en las puertas de Melilla. Vuelve a producirse un pánico. Las gentes corrían, dice el alto comisario Berenguer, abandonando sus equipajes, pretendiendo embarcarse en los barcos y lanchones surtos en el puerto. La ayuda decisiva llegaría cuando atraca en el puerto el contingente de la Legión, que ha salido de Ceuta con Sanjurjo y Millán Astray. La ciudad acoge con clamoroso entusiasmo a los legionarios y los considera sus salvadores. Poco más tarde, también desembarcaron los regulares de Ceuta,
el Batallón de Extremadura de Algeciras, el Borbón de Málaga y el Regimiento de Granada acuartelado en Sevilla. Pero pese a los refuerzos, la situación sigue siendo alarmante. El fuerte de Monte Arruiz fue reconquistado por las tropas españolas a final de 1921, aproximadamente 2 meses después de la masacre que ocurrió tras la rendición de las fuerzas españolas el 9 de agosto. El avance español para recuperar las posiciones perdidas se produjo tras el desastre de Anual y se centró en la reconquista del Querti. Estas son las fotografías, son terribles, de cómo estaban los cadáveres que estaban momificados por la sequedad y el calor del desierto cuando llegaron a reconquistar. La dictadura de don Miguel Primo de Rivera. Don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja establece la dictadura de España en 1923 con el consentimiento del rey Alfonso XIII para poner fin a la grave inestabilidad política y social que vivía el país. El golpe de Estado se presentó como una solución para salvar a la patria de un sistema político en crisis y de los conflictos en curso en gran parte motivados por la propia crisis del sistema de la Restauración, deteriorado y desacreditado por la actuación de los partidos del turno, la corrupción política, el fraude electoral, el caciquismo y la inestabilidad de los gobiernos. También contribuía a este clima el auge de los nacionalismos periféricos que habían crecido tras el desastre del 98 y que generaban preocupación en los sectores más conservadores y centralistas del país. El problema de Marruecos y el desastre de Anual, la costosa y larga guerra del protectorado de Marruecos, era una fuente de gran descontento social por el empleo de reclutas en su mayor parte proveniente de las clases obreras que no podían pagar la exención. La derrota de Anual en 1921 fue un golpe militar y moral, que además expuso las irregularidades y corrupción del ejército a través del expediente Picasso, que atribuía diversas responsabilidades que incluso salpicaban al rey, si bien el golpe de Primo de Rivera impidió que el Congreso debatiera las conclusiones de este informe Picasso. Descontento en el ejército. Una parte del ejército estaba muy insatisfecha con la guerra de Marruecos y con el propio sistema político. Primo de Rivera, como capitán general de Cataluña, encabezó el levantamiento militar para restaurar el orden. Esto fue una reunión que veis en esta imagen que hubo, en la cual hubo grandes quejas de los coroneles y los oficiales que había allí, como estaba decidiendo Primo de Rivera, y Franco, que entonces era muy joven, se pidió incluso la dimisión. Esto sería muy interesante de poder hablar más de ello. La aprobación del rey Alfonso XIII. El golpe tuvo el consentimiento del monarca, quien se negó a destituir a los militares sublevados como le pedía el gobierno legítimo. Esta decisión del rey fue clave para el éxito del golpe. A medianoche del 12 y 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, proclamó en Barcelona el estado de guerra, reuniendo más tarde a la prensa para publicar, sin comentarios, su manifiesto al país y al ejército, en el que justificaba la rebelión que acababa de empezar y en el que anunciaba la formación del directorio militar que tomaría, con el beneplácito del rey, las riendas del gobierno. Y empezamos con el desembarco de Alhucemas. Desde el comienzo de las negociaciones para constituir el protectorado, hemos visto los deseos de Francia de tener una posición dominante en el norte de África, en lo que hoy es el reino de Marruecos, disputándose dicha hegemonía con Inglaterra y Alemania.
quedando siempre España en una posición desventajosa con respecto a Francia. En un primer momento, Primo de Rivera es partidario del abandono del compromiso internacional de España en acción protectora de Marruecos. Exterioriza esa opinión que le había traído consecuencias ya desde que lo había hecho públicamente por primera vez en marzo de 1917 en Cádiz, llegando a proponer un intercambio de gran parte del protectorado por el Peñón de Gibraltar. Una vez acontecido el desastre de Anual, en noviembre de 1921, llegaba hasta el extremo de sostener, y decía Primo de Rivera, yo estimo desde un punto de vista estratégico que un soldado más allá del estrecho hoy es perjudicial para España, lo que le costó el cargo de capitán general de Madrid. Una vez alcanzado el poder, el general revisará sus ideas iniciales, cuestión que deja entrever en el Manifiesto de Barcelona, en el que llega a afirmar: ni somos imperialistas, ni queremos pendiente un terco imperio en Marruecos, en honor del ejército. Pero también no duda el citado manifiesto en hacer un guiño a los propios africanistas al prometer que buscaría una solución pronta y digna y sensata para el problema de Marruecos. El general Primo de Rivera era pues partidario de abandonar el protectorado en su mayoría, pues opinaba que esas áridas tierras no merecían las vidas, los gastos y la sangre que en ellas se invertían sin ninguna recompensa. Tácticamente suponía replegarse hacia Ceuta y Melilla, estableciendo un área de seguridad en torno a ellas. Y la nueva frontera del protectorado, lo que veis en rojo, es lo que Abdelkrim quiso consolidar como la República del Rif. Y Primo de Rivera lo estableció una línea que le llamaban la línea de Estella. La operación retirada desde aquí a la línea de Estella, en agosto de 1924, se extendió hasta el 10 de diciembre. Durante la misma se abandonaron hasta 180 posiciones militares. Por su parte, el emir Abdelkrim, fortalecido en tal coyuntura, lanzó una ofensiva contundente. Unos 100.000 soldados y gran número de civiles dejaron a Trabzon al amparo de las 5 banderas de la Legión y la fuerza ribeña en el 14. El precio que paga el tercio en vidas es muy alto, pero se consigue completar el repliegue en orden. Distintos historiadores llegan a cifrar las bajas entre 12.000 y 18.000 enfermos incluidos y prisioneros. Primo de Rivera se vio obligado a justificarse ante el Congreso de los Diputados y prometió que vengaría la vida de los soldados que habían sido hechos presos y torturados espantosamente por los hombres de Abdelkrim. En las mentes de Miguel Primo de Rivera y su alter ego en los asuntos marroquíes, el general Gómez Jordana, padre, porque luego actúa el hijo, tan solo habría una luz de esperanza en esos momentos, que Abdelkrim picase al suelo que ocultaba el plan de retirada y viendo a España en retroceso y ensoberbecido, se girase para atacar al protectorado francés, que siempre había sido su aliado. Primo de Rivera y Gómez Jordana pensaban que eso es lo que iba a hacer, como efectivamente hizo. Las acciones de Abdelkrim serán las que hagan a Primo de Rivera cambiar radicalmente su estrategia sobre la actuación en el protectorado. Primero fueron sus ataques a la retirada española hacia la línea Estella, que se cobraron una sangría de vidas españolas cuando se hizo balance a su culminación en 1924. Luego, Abdelkrim dio otro golpe de efecto con su victoria frente a una de las figuras más míticas del norte de África de Marruecos, el Raisuri, el señor de Arcila,
Con esta victoria, Abdelkrim se convirtió en el único líder del Rif y a ojos de sus seguidores tomó el aura de ser invencible. En la primavera de 1925 se produce la tercera y definitiva acción de Abdelkrim, que haría cambiar a Primo de Rivera y daría un giro radical al conflicto, cuando en un exceso de confianza, Abdelkrim, atacó a la zona francesa de Marruecos, que es, a la postre, lo que significó la entrada de Francia en la guerra y su alianza con España y el inicio del fin de la insurgencia. No se entiende por qué Abdelkrim decidió atacar a la zona francesa en la primavera de 1925, cuando tenía a su alcance, sin muy serias dificultades, Tetuán, que era la capital del protectorado español, de cuyas murallas solo le separaban a los rifeños una docena de kilómetros. Quizá fue ese miedo a la colaboración entre Francia y España, hasta entonces impensable e inexistente, cosa que él no sabía, lo que le llevó a cometer el error que a la postre le llevaría a la derrota. Fue el 13 de 1925, 8.000 rifeños, liderados por Abdelkrim, atacaron las líneas francesas del río Guarga, cuyos puestos cayeron uno a uno. El 20 de julio, las bajas francesas ya sumaban 2.000 muertos y 3.710 heridos, lo que representaba el alrededor del 20% del total de las fuerzas desplegadas francesas en la zona. En 2 meses y medio cayeron 48 de las 66 posiciones y los rifeños se apoderaron de 51 cañones, 35 morteros, 5.000 fusiles, más de 200 ametralladoras, 7 millones de cartuchos, 60.000 granadas de mano, 10.000 granadas de mortero, 16.000 proyectiles de cañón y destruyeron todos los aviones que había en el aeródromo francés de Ain Medina. Los franceses evacuaron la población civil y al sultán se lo llevaron a Rabat, que desde entonces quedó establecido como capital de Marruecos. El general Liautey, hasta entonces crítico a España, clamó el 14 de junio por un desembarco de fuerzas francesas, españolas y hasta británicas en el corazón de la rebelión rifeña de Axdir. Esta postura fue apoyada por Pétain, el primer ministro francés, que secundaron a la estrategia española de llevar las operaciones militares hasta el mismo centro de la rebelión, la cabina de Beni Aurrigal, que era la de los Abdelkrim, y los rifeños sublevados. Apartados los antiguos recelos contra España y Francia, se sumó a la cooperación militar. El inicio del ocaso de Abdelkrim, marcado por sus ambiciones territoriales, y Primo de Rivera, que había comprendido que no cabía retirada ni solución negociada con el líder rifeño, sino solo derrotarlo, aceptó la alianza francesa contra el enemigo común. La idea del desembarco en las costas de Alhucemas no se manifestó concretamente en un momento determinado, sino que se fue elaborando por lenta gestación a partir del momento en que nuestra acción militar desde la campaña de 1909 nos fue revelando que el guerrero más fuerte era el rifeño de Beni Urriaguel y que esta cábila era la que había que dirigir y encuadraba la rebelión y la que daba contingentes de mayor valor combativo, señala el general Manuel Godet, que participó en el desembarco en su libro Marruecos y las etapas de pacificación. En efecto, ya desde los primeros años del protectorado, el desembarco en la bahía de Alhucemas fue considerada una operación estratégica para someter a las cábilas rifeñas del Rif, rebeldes, especialmente a los Beni Aurriaguel. Ya en 1909, tras el desastre del Barranco del Lobo,
el general Linares propuso una acción combinada por tierra y por mar que incluía un desembarco en Alucema, idea que sería retomada en los años siguientes. En 1913 y 1918, el general Gómez Jordana elaboró varios planes de operaciones anfibias que no llegaron a ejecutarse por falta de medios, indecisión política y temor a un fracaso que dañara la imagen del ejército en 1920. En 1920, el coronel Morales preparó un nuevo proyecto bajo la dirección del general Fernández Silvestre, pero fue descartado por considerarse incompleto, lo que condujo a la arriesgada ofensiva terrestre que acabaría con el desastre de Anual. A pesar del descrédito internacional de las operaciones anfibias, tras el fracaso aliado de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, España siguió insistiendo en la idea y durante el gobierno de Maura en 1922 se llegó incluso a aprobar un plan de desembarco que quedó suspendido tras la caída del gabinete. Los nuevos proyectos surgieron bajo la dirección de Martínez Anido en 1923, quien diseñó un plan detallado que tampoco prosperó por falta de tropas profesionales y por el rechazo del Estado Mayor Central. Para otoño de 1924, Primo de Rivera renunció abiertamente a sus propósitos pacifistas en Marruecos y de pasiva reconciliación y decidió una acción militar rápida y enérgica. Se activaba el plan del desembarco en Alucema y a finales de 1925 comenzó su preparación según el plan diseñado por el general Gómez Jordana Sousa, hijo del otro. El general Gómez Jordana Sousa fue el diseñador del desembarco de Alucema por orden de Primo de Rivera. Era hijo del comandante general de Melilla, general Francisco Gómez Jordana, que en 1913 había preparado un plan para tomar Actí desembarcando también en Alucema, lamentablemente rechazado por el gobierno de entonces. Este último proyecto recogía las lecciones de los anteriores y combinaba una preparación logística, aérea y naval sin precedentes, convirtiéndose en el punto culminante de una estrategia largamente gestada que lograría al fin el éxito que durante más de una década habían eludido los mandos españoles. A la vez, los ataques crecidos de los rifeños contra la zona francesa llevaron a Francia a solicitar una alianza con España frente a Abdelkrim y se replanteó sobre el plan inicial de la operación. Desde 1 de julio de 1925, una comisión hispano-francesa empezó a elaborar en Madrid una serie de acuerdos superando las reticencias españolas ante la actitud anterior gala. Se forma el comité formado por autoridades militares y autoridades galas, militares españoles y franceses, para llevar a término los objetivos. Obviamente Gómez Jordana figura en primer lugar. La del mariscal Pétain resultó decisiva para dar crédito a los militares españoles del compromiso de Francia en la estrategia que se estaba planeando. El acuerdo final se rubricó el 25 de julio de 1925 y en él se contemplaba que la Marina francesa daría apoyo de fuego al desembarco de Alucema de las fuerzas exclusivamente españolas y que el ejército francés lanzaría un ataque simultáneo en el río Uarga, donde antes había sido derrotado, para obligar a los rifeños a luchar en dos frentes. El 28 de julio de 1925, los generales Primo de Rivera y Pétain, entrevistados en Tetuán, en la capital del protectorado español, Tetuán, con gran publicidad de gestos y de cordialidad. Se trataba de mostrar a los rifeños que los planes iban en serio y de desmontar la afirmación de Abdelkrim
de que España y Francia nunca llegarían a un entendimiento eficaz frente a la rebelión rifeña. La preparación del desembarco. Una vez llegado a este momento de la conferencia, ante la rigurosidad impuesta por la disciplina horaria, me van a ustedes a permitir que sea muy conciso, destacando únicamente los puntos más sustanciales de esta portentosa gesta militar que tan brillantemente puso fin a una sangrienta guerra que dejó a España sin juventud, con las arcas vacías y un país sumido en la tristeza. Indudablemente, los 4 protagonistas más destacados fueron el general don Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de Estella, el general don José Sanjurjo Sacanel, marqués del Rif, y el comandante del tercio de extranjeros, don Francisco Franco Bahamonde, que ascendió a general con solo 33 años. No podemos dejar detrás al mariscal Philippe Pétain, general y jefe del ejército francés, conocido como el vencedor de la batalla de Verdún. Obviamente, a la sombra de estos grandes militares y políticos, hubo una ingente cantidad de servidores de la patria que no desmerecieron en absoluto de los valores como son el patriotismo y el arrojo y la obediencia a sus superiores. Cerrando esta breve liberalidad de alabanzas a los jefes y mandos, no podemos terminar la cita sin exaltar el valor y la disciplina del soldado español, descendiente de aquellos valientes de los tercios españoles que hicieron al Reino de España la nación más poderosa del mundo. Medio año antes del desembarco de Alhucemas, España ya se estaba preparando. El 30 de marzo de 1925, una fuerza mixta de legionarios irregulares, al mando del coronel Francisco Franco, ocupó el puerto de Alcaceguir, a mitad de camino entre Ceuta y Tánger, en la cábila hostil de Neira. Esta operación y las experiencias de Gallipoli aconsejaron al general Gómez Jordana, vocal del directorio militar y artífice del plan de desembarco, que el embarque de hombres y material se realizase en orden inverso al que luego serían utilizados. En junio de 1925, cuando España y Francia ya estaban negociando la colaboración militar, Gómez Jordana fue autorizado a realizar el último acercamiento al líder de la rebelión rifeña para evitar más derramamiento de sangre. Un ofrecimiento muy generoso, pero Abdelkrim no tenía intención de llegar a un acuerdo con España, a la que imaginaba entregada, y respondió bombardeando Tetuán, la capital española del protectorado, y la isla de Alhucemas, de propiedad española, destruyendo casas y vidas. En el ataque al Peñón de Alhucemas murió el gobernador militar de dicha plaza, don Ángel Monasterio y Tuarte. En la segunda quincena de julio se aprobó el desembarco en una reunión del directorio militar al que asistió el rey. Alfonso XIII se mostró temoroso del resultado e igualmente cautos estuvieron el vicepresidente, contraalmirante Antonio Magás y Adolfo Villaespinosa, que fue auditor general del ejército y ahora vocal del directorio. Pero el resto de los generales, encabezados por el presidente del gobierno, Primo de Rivera, y Gómez Jordana, aprobaron la operación militar. Durante el mes de agosto de 1925, las fuerzas españolas no dejaron de entrenarse tanto en la comandancia de Ceuta como en la Melilla, familiarizándose con el manejo de las barcazas K, que habían participado en el desembarco, ya mencionado, trágico de Gallipoli, y que fueron compradas a los ingleses en Gibraltar. El proyecto del desembarco tenía como objetivo principal ocupar una base de operaciones que permitiera albergar al cuerpo del ejército 20.000 hombres, y la colaboración francesa preveía una actuación aeroterrestre simultánea en su zona de responsabilidad.
Desde un punto de vista práctico, la operación se dividía en 4 fases. En una primera se ejecutarían demostraciones de fuerzas paralelas por las columnas de Ceuta y Melilla sobre Ualú, Sididrís, apoyadas respectivamente por fuerzas navales del norte de África y los buques de la escuadra francesa. En una segunda fase, de 2 días de duración, desembarcaría la columna de Ceuta y posteriormente la de Melilla en función de las circunstancias. La tercera fase consistiría en la reunión y reorganización de las unidades y preparación del avance, y la cuarta se llevaría a cabo una fuerte ofensiva para fortificar la base de operaciones. A la aviación se le asignaba el objetivo de llevar a cabo una concentración del fuego sobre la zona prevista de operaciones en fechas anteriores al desembarco, y en el día del desembarco atacar con intensidad toda la zona próxima a la playa de desembarco, en particular a la artillería enemigo, y posteriormente impedir con su movilidad ofensiva que la fuerza rifeña se aproximara al área de desembarco. También se le encomendaba un reconocimiento aéreo continuo durante todos los días de la operación. Y este es muy interesante, este mapa que tenéis delante es muy interesante. Decidida la operación y culminados los preparativos y logística, el general Primo de Rivera firmó el 1 de septiembre unas instrucciones generales para el desembarco, fijando el objetivo. Considerará el mando logrado cuando se haya conseguido la dominación de la costa de la bahía de Alhucemas, entre Axtir y Morro Nuevo, pasando por Axtir y Sedum. Desde esta base se consolidaba estratégicamente que podrían lanzarse las posteriores ofensivas. En los momentos iniciales del desembarco de Alhucemas, del 8 de septiembre de 1925, las fuerzas españolas y francesas se enfrentaron a una oposición rifeña al mando de Abdelkrim, que había previsto la posibilidad de una invasión por mar y fortificado minuciosamente las playas del interior, donde está el punto rojo. Por ahí es por donde Abdelkrim pensaba que iba a desembarcar las tropas francesas y españolas. Los servicios de inteligencia españoles habían detectado una densa red defensiva establecida por los rifeños, compuesta por trincheras, alambradas, nidos de ametralladoras y piezas de artillería, emplazadas en casamatas, que dominaban la costa desde las alturas. Sin embargo, la información recopilada también revelaba que las playas de Poniente, especialmente Ixtain y Cebadilla, que fue donde salieron al final, estaban menos defendidas, lo que llevó a elegirlas como un punto principal de asalto. Abdelkrim contaba con un ejército de 12 a 15.000 combatientes distribuidos en las cávilas de Niurriaguel, que están un poquito más abajo de aquí, organizado en arcas móviles, con un conocimiento profundo del terreno y una moral elevada tras 3 años de victoria. ¿Qué pasó el 8 de septiembre de 1925? La ejecución del desembarco. El día 6 de septiembre, concentrada la fuerza naval frente a Alhucemas, una fuerte corriente marina procedente del este arrasó hacia el este gran parte de los barcos de la marina procedente y los arrastró en gran parte en dirección a Vélez de la Gomera. Esto obligó a retrasar 24 horas el comienzo, aunque este lapso fue aprovechado por la artillería naval y escuadrillas procedentes de Melilla para bombardear posiciones estratégicas. El día 7, las corrientes del estrecho de Gibraltar de nuevo afectaron la dispersión de parte de los buques,
siendo una de las razones que motivó al general Primo de Rivera que decidiera finalmente efectuar el desembarco unas horas más tarde y a luz del día. Había pensado hacerlo de noche, a pesar de haber dictado instrucciones en otro sentido. La preparación artillera por los buques de guerra se inició a las 8 de la mañana, secundada por las escuadrillas que repartieron sus objetivos desde el Peñón de Vélez de la Gomera hasta Afrau. La presencia de fuertes corrientes en la zona constituía una gran dificultad para el desembarco. Tenía antecedentes. En el mismo lugar, en junio de 1913, habían hecho embarrancar y perder al cañonero general Concha. De ahí que las lanchas K, con menor potencia e inferior diseño, sufran más los pormenores, y a las 11:30, cuando inician su asalto hacia la tierra en dirección a la playa de Ixán, sean arrastradas hacia el oeste, teniéndose que quedar a 50 metros de tierra, no encontrarse con rocas sumergidas. 60. La mayor parte de la bibliografía consultada sostiene que el objetivo era la playa de la Cebadilla, aunque no aparece específicamente dentro de las instrucciones generales dictadas por Primo de Rivera el 1 de septiembre, y que fueron las corrientes las que impidieron el desembarco en esa playa, llevando las unidades a Ixán. Pudiera parecer que fue una decisión deliberada, dado que se descubrió con posibilidad que la playa inicialmente prevista, como decía, estaba fuertemente minada. Este debate es recogido por Díez Rioja, que defiende que la opción más probable es que fuera un golpe de suerte, lo que sencillamente libró a los atacantes de tenerse que enfrentar al peligro de las minas. Desde nuestro punto de vista, consultadas las fuentes primarias disponibles, es difícil de dilucidar si la playa de Cebadilla era o no el objetivo inicial del desembarco el día 8, y como se recoge en las propias instrucciones dictadas y transmitidas al general Saro, parece expresamente mencionar Abdelkrim, la playa de Indaxán. Estas son las barcas K. Es un diseño para que se vea bien cómo eran. Lleva unos 300 hombres en cada barca. A pesar de ello, las K no pudieron llegar a la playa. Al embarrancar en piedra, lo que impedía asimismo desembarcar los carros de combate, que era la primera vez que se iban a usar carros de combate. El momento de incertidumbre no llevó a abortar el desembarco al ordenar el coronel Franco al mando de la primera columna el desembarco. Las tropas legionarias avanzaron con el agua al cuello, pero con resolución. A punto de alcanzar la playa, los rifeños respondieron con intenso fuego de ametralladora, que fue neutralizado por las escuadrillas aéreas de los Bristol, Fokker e hidroaviones, que protegen los momentos de la llegada a tierra de las fuerzas mientras los buques de la escuadra continúan batiendo las alturas de la costa. El propio general Saro, en informe del 10 de octubre, documenta extensamente las vicisitudes y desarrollo de las operaciones del desembarco de la columna y la evaluación con respecto a las instrucciones iniciales. Estos son los movimientos. Las azules fue donde se desembarcaron, iban buscando los puntos verdes, que eran donde estaba la Axir, que era donde estaba la tribu de Beni Aguer de Abdelkrim, y donde estuvieron presos antes todos los militares que fueron cautivos en el desembarco en el fuerte de Montearri. Los llevaron presos aquí, pero ya habían sido liberados 2 años antes. Las fuerzas se desemplean en la ladera y los montes, y avanzan hacia las laderas de los montes próximos, reconociendo las playas de la Cebadilla con desactivación de minas existentes
en la Punta de los Frailes. El general Saro decide que se desembarque personal y material a través de la Cebadilla, comenzando la ocupación de la misma. La playa comenzó a recibir más hombres y material, entre los que estaban los carros de asalto que no pudieron salir en Indaxain. La jornada del 8 de septiembre fue extremadamente dura, más que por las bajas producidas, 124, por el propio esfuerzo sobrehumano exigido a las tropas desembarcadas hasta conseguir afianzar la línea alcanzada debido al terreno arenoso y escarpado. A las 12:30, Primo de Rivera informó a Alfonso XIII mediante radiograma urgente. Majestad, a las 12 las tropas han puesto pie en la bahía de Cebadilla. A las 12:30 han coronado la posición, tras breve preparación de fuego y de resistencia. Y el rey le contestó, obviamente, felicitándolo. La acción del día 8 fue alabada por los agregados militares extranjeros acreditados en Madrid, que expresaron su felicitación por el éxito. Las operaciones y la excelente coordinación entre Francia y España resaltaron el arrojo de las tropas, la pericia y el heroísmo de las tripulaciones aéreas y la eficacia del fuego naval. Al finalizar el día, habían desembarcado 10.000 soldados y 2.000 toneladas de material. A partir del 8 de septiembre de 1925, tras la consolidación de la cabeza de la playa de Alhucemas, el desarrollo de la operación avanzó con rapidez y eficacia. Y una vez superada la resistencia inicial rifeña en las playas de la Cebadilla, las tropas españolas, bajo el mando de Sanjurjo, general Sanjurjo, se extendieron su control hacia las alturas cercanas, neutralizando las defensas del Morro y Punta de los Frailes. La aviación y la artillería naval mantuvieron un apoyo constante, impidiendo cualquier reorganización de las arcas de Abdelkrim y bloqueando la llegada de refuerzos enemigos desde el interior. En los días siguientes, el avance fue firme y metódico. Se ocuparon los montes de Las Palomas y Buibar, Tamara y posiciones estratégicas que aseguraron el dominio de toda la bahía y permitieron convertirla en una sólida base de operaciones. El ejército rifeño, privado de comunicaciones y acosado desde el aire, perdió la capacidad ofensiva y la moral de sus combatientes se quebró ante la superioridad táctica y técnica de los atacantes. En pocas semanas, el desembarco de Alhucemas se convirtió en una operación plenamente consolidada y en el inicio del fin de la resistencia rifeña. Su éxito radicó en la minuciosa planificación, la coordinación entre fuerzas terrestres, navales y aéreas y la ejecución disciplinada de cada fase del plan. España logró así una de las operaciones anfibias más brillantes del siglo XX, que no solo restableció su control sobre el protectorado, sino que sirvió de modelo para futuras campañas militares, destacando por su precisión estratégica, su número de bajas escaso y su eficacia para poner fin al conflicto del Rif. ¿Y qué fue de Primo Rivera? Y aquí terminamos. El 28 de enero de 1930 dimitía y se exiliaba en París. Indudablemente su deseo era salvaguardar al rey y le llevó a la renuncia. Pero la figura de Alfonso XIII y la monarquía en sí estaban heridas de muerte. Arrostraron una gran impopularidad. Alfonso XIII sustituyó a Primo de Rivera por otro general de África, Dámaso Berenguer, que no pudo reconducir la situación. El 14 de abril de 1931, el monarca partiría al exilio y en España se proclamaba la Segunda República. Aquello no lo vio el teniente general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, pues falleció el 16 de marzo de 1930 en el Hotel Pont Royal de París. Y esta fotografía es
la llegada a Jerez de los restos del general, que los restos del general, primero, cuando vinieron de París, fueron a la Sacramental de San Isidro de Madrid, y Franco se los trajo, mandó que vinieran a Jerez y recibieran sepultura. Ahí abajo, los que no lo habéis visto, hay un cuadro muy emotivo y que yo descubrí, porque estaba un poco así olvidado, en el camarín de la Virgen de la Merced, en la cual el general Primo de Rivera, que adoraba a Jerez, y Jerez quería muchísimo al general Primo de Rivera, puso en manos de la bondad de la Virgen de la Merced el desembarco, y le escribió un telegrama, y os invito a leerlo cuando esté ahí abajo. Su primera sepultura, como digo, y en Jerez de la Frontera. Y esta es la tumba del general, que está en la Merced, y yo creo que muchos conoceréis. Hay una capillita al final a la derecha, que como curiosidad también digo, el que fue alcalde de Jerez, don Miguel Primo de Rivera y Urquijo, pidió recibir sepultura, y está también al lado de su abuelo. Y en la entrada de esa capilla, está el escudo del duque de Primo de Rivera. Y termino con un precioso poema de Calderón de la Barca. Fama, honor y vida son caudal de pobres soldados, que en buena o mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados. He dicho. Muchas gracias. Para la preceptiva contestación al discurso de ingreso, cedo la palabra al ilustrísimo señor don Eugenio Vega Jeán, académico de número de esta Real Academia. Tiene la palabra. Por la venia. Concedida. Excelentísimo señor presidente, ilustrísimo señor presidente de honor, ilustrísimos señores académicos, compañeros de la academia, ilustrísimo don Felipe Morenés y de Giles, dignas autoridades, asistentes, señoras y señores. Un político jerezano de raza, referente ministerial de la restauración canovista en los años finales del siglo XIX y de los primeros del siglo XX, don Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro, octavo duque de Almodóvar del Río, señalaba en 1906 un momento culminante de su biografía, de su currículum de amplio servicio. Señalaba con estas palabras: el estricto cumplimiento del deber no necesita recompensas. Estas palabras, en el contexto del éxito de la conferencia de Algeciras y poco tiempo antes de su fallecimiento,
marcan una encomiable actitud y bien pudieron ser la guía de los pasos del académico que hoy recibimos jubilosamente en nuestra sede, ilustrísimo señor don Felipe Morenés. La constante y cotidiana inquietud intelectual, empresarial o social y su afán por el servicio a la comunidad bien pudieran guiar una vida construida sobre sólidos pilares existenciales. Y aplico en este caso las palabras ducales del duque de Almodóvar a don Felipe por la idoneidad de aquel noble que fue empresario bodeguero y estadista, y al quien siempre guió la moderación y que representó su papel en la génesis del africanismo, de la inestable aventura del protectorado hispano-francés en Marruecos. Fue el duque de Almodóvar y de Algeciras, a título póstumo, un personaje que se mueve en la frontera de la historia, a caballo entre las regencias de María Cristina de Habsburgo y la mayoría de Alfonso XIII, un ministro de Estado que clausura el sueño imperial y la crisis desmoralizadora del 98 y reconvierte la política exterior española de transoceánica americana a meridional y africana, con parámetros imperialistas y coloniales ya puramente europeos. Su pronta pérdida en ese mismo año 1906 le impidió saborear los frutos materiales y los amargos también de su papel en esta conferencia de potencias europeas en la vecina Ciudad del Sur. El exótico Rif, en el que ya recibieron sus medallas y laureadas decimonónicas los espadones liberales Juan Prim o Leopoldo O'Donnell, y las cávilas que lo habitaban no iban a ponerle a una España deprimida, que comenzaba la crisis del régimen restauracionista, como digo, no iban a ponerle a España nada fácil el control económico sobre los recursos del sultanato. El Tratado Diplomático Hispano-Francés de 1912 o los acuerdos con Gran Bretaña o Alemania para el control de las puertas del Estrecho de Gibraltar es una referencia política de gabinete que poco tiene que ver con las dificultades del Alto Comisariado, tal como se plasman en las dolorosas derrotas del Barranco del Lobo en 1909 y las sangrientas masacres de Anual y Monte Arruit en 1921. En ese lugar, como titularía Alejandro Ramírez en su ensayo, es un tema sin duda que ha atraído a lectores y a una cumplida legión de historiadores y creadores, especialmente en lo relativo a la poliorcética. Desde los trabajos de Ricardo Fernández de Reguera y Susana March en los episodios nacionales contemporáneos, a los de la Fundación Don Rodrigo y la serie africana de España en sus héroes, entre cuyos redactores destaca don Tomás García Figueras, o las monografías dedicadas a los regimientos de Alcántara de Fernando Primo de Rivera, o la Legión extranjera de Millán Astray, o a los lanceros de Villaviciosa. En la historia hay siglos y etapas casi insustanciales, que serían páramos históricos, llanuras sin apenas accidentes geográficos, en el devenir evolutivo, y momentos que son de tal trascendencia que marcan las vidas de varias generaciones. Y el asunto africanista es uno de ellos. El éxito militar del desembarco de Lucemas, del que ahora se cumplen 100 años, como hemos visto, es un oasis de estabilidad dentro de un cúmulo de acontecimientos que están jalonados por el terrorismo anarquista y el pistolerismo mercenario, por huelgas, revueltas, lockouts empresariales, por los nacionalismos conservadores y marxistas, tanto periféricos como centrífugos, el militarismo de corte africanista y el crítico y clarificador expediente del general Juan Picasso, los directorios militares y civiles, el gobierno de gabinete de la dictadura primo-riverista, el pacto antiborbónico de San Sebastián y los levantamientos militares de Jaca y Cuatro Vientos, la inestabilidad de la Segunda República y el estado de preguerra civil del Frente Popular, una Segunda República promovida desde revoluciones y pronunciamientos, y la cruenta y cainita guerra civil. Paradigma, me pregunto, paradigma de la psique autodestructiva hispana que acabó tanto con los Muñoz Seca como con los García Lorca, y sus consecuencias, que se me antojan que pueden llegar incluso hasta nuestros días. Sin duda,
lo atinado de la elección del tema que don Felipe utiliza para hacerse cargo de su toma de número de nuestra institución, se engalana de trascendencia y, por supuesto, lo hemos visto, de academicismo. Ya que en esta casa reconocemos la ingente labor del nuevo académico, diversificada en afanes, casi inabarcable y rica en experiencias. Felipe Morenés y Giles es un noble, nobilitas, de sangre, hidalguía de capa y espada, como dirían los antiguos, que responde con trabajo y servicio a las necesidades de su sociedad coetánea, tal como es preceptivo para una antigua aristocracia que en el auxilio encontraba el caballero su función sociológica. 11 Marqués de Villarreal de Burriel, título nobiliario creado en 1671 por el último Austria, Carlos II, maestrante de las Reales Maestranzas de Ronda y Sevilla, caballero laureado de la Real y Militar Orden de San Fernando y de la Orden de Calatrava. En su genealogía titular se asocian tanto los históricos señoríos de Albillos y Renuncios, los marquesados de Borgueto, Mochales, Casapavón, Esquivel, Ceballos, o los condados de Casares y Asalto y la baronía de Casa de Abadillo. Sus antepasados fueron militares, almirantes, brigadieres, mariscales, con leales servicios a la corona y ligados a las dinastías reinantes de España moderna y contemporánea, Habsburgos y Borbones, caballeros de las órdenes de Santiago, Malta, Alcántara, Calatrava, y señalados y singulares diputados y próceres de la restauración borbónica. Antropónimos, todos ellos, que completan una línea familiar que es legado histórico de nuestro país, los aristoi, como dirán los griegos, conservadores de una tradición, y por ello su genética le obliga a su calificativo de monárquico, que en sin complejos se aplica a sí mismo y por derivación un amantísimo pater familia en la concepción del primitivo patriciado romano y cristiano. Pero no puede quedar ahí, en solo una descriptiva ponencia historiográfica, el perfil de nuestro académico, pues otras dimensiones se unen a una personalidad que calificaríamos como muchas vidas en una sola existencia. Escritor y poeta, como una faceta complementaria de una posición romántica, como vetusta concepción historiográfica ante el mundo que le toca vivir. Ha sido conferenciante y articulista, y así se desarrolla su producción en la revista Trofeo Caballo y en la columna Desde Jerez y en la web jerezecuestre.com. Ha sido escritor de fondo en el Diario de Jerez y en otros rotativos locales, en ABC de Sevilla y otras revistas especializadas, que han contribuido en especial a la divulgación de la cultura y del arte ecuestre y a la propagación de la ciudad, de su identidad y de su singularidad histórica. Cristiano, sin duda, vinculado a la Iglesia y a las tradiciones de su tierra. Por eso hemos de calificarlo como primer cofrade o cofrade óptimo, fiel, perenne, de la prima inter omnes, la hermandad del mayor dolor, y rociero hasta sus últimas consecuencias, institución a la que sirvió como hermano mayor de la filial jerezana. Agricultor y ganadero, principalmente. A veces le he escuchado el apelativo de «soy hombre de campo». Y es por ello que su disponibilidad, amor a la naturaleza, a los animales y su capacitación le llevará a cargos y cargas fundacionales y distinciones. Primeramente, en diversas disciplinas ecuestres y labor de conservación de razas equinas y ejemplares singulares. El Caballo de Oro de 2019 de la Feria de Mayo fue el crisol sintetizador de los muchos reconocimientos que ha recibido a lo largo de su currículo vital. El caballo, siempre el caballo, el eterno jinete vaquero, de campo, dehesas y tentaderos, que ha vivido toda su existencia sobre este noble animal, su reiterado Edén. Las tierras de Bohórquez, Miura, Márquez de Domecq, Murube, Buendía, Guardiola y Prado y Colón de Carvajal, y la milenaria y tartésica Doñana, tan querida por don Felipe Morenés, esa doñana de Adolf Schulten, tan como soñara Adolf Schulten en su concepción decimonónica de la etnografía. Como digo, esas tierras conocieron su destreza con la garrocha y la lanza de caza de jabalíes, práctica británica importada de la India, una recuperación romántica que entra en la faceta de la arqueología de laboratorio, de la arqueología experimental. Su afición por las carreras de galgos a campo abierto, también asociada a los entrenamientos equinos. Su compromiso
en la cría y pervivencia de la raza autóctona y su participación en las exhibiciones de enganches, en los cosos maestrantes de Ronda, Sevilla y en el segundo depósito de sementales. En definitiva, una autoridad de técnica y de conocimiento en concursos nacionales y extranjeros. El mundo rural debe a sus desvelos e inquietudes una guía firme y una permanente vigilancia. Como he dicho, su inabarcable currículo acumula las más altas responsabilidades de la gestión, del que solo podemos detallar algunas pinceladas impresionistas, sintéticas, compendiadoras, en un lienzo lleno de matices. El ilustrísimo señor Morenés y Giles es hombre de institución, y esta labor se desarrolla en la Cámara Agraria de Jerez, en la Federación Andaluza de Hípica, en la Asociación Nacional de Doma Vaquera, en la Copa del Rey de Doma Vaquera, en el Club de Enganches de Jerez, en el concurso de enganches de tradición de Jerez, que en 2004 bautizó con el evocador nombre de Por Palacios y Bodegas, en la Unión Española de Ganaderos de pura raza hispanoárabe, en el certamen Equisur de 2018, obtuvo el codiciado Premio Campeón de Campeones, quizá el de mayor reputación y antigüedad de los concursos morfológicos de España, con un caballo semental de sus cuadras, o en la gestación de la Sociedad Galguera Ballesteros, participante con honores en fases provinciales y nacionales de la Copa del Rey. Por ello, la encomiable colaboración de don Felipe Morenés con el Ayuntamiento de Jerez y su permanente y leal apoyo a las candidaturas culturales de nuestra ciudad tienen una calidad asesora significativa que la han llevado a integrarse por consecuencia derivativa en nuestra egregia institución. Es hoy, lo ha dicho antes nuestro querido presidente, un día de fiesta en nuestra academia, pues se cimentan con reiteración los tres pilares sobre los que se asienta esta noble y antigua casa: las ciencias, las artes y las letras. Revisten sus muros, además, con otras muchas disciplinas que proclaman al mundo los nuevos saberes del siglo XXI, sin que se separe un ápice de las raíces humanistas y universales sobre las que se construye el hogar institucional. La Real Academia de Jerez está preparada a través de sus miembros para acometer los desafíos del futuro y para construir en su ciudad una realidad sociocultural evolucionada y globalizadora. Bienvenido, ilustrísimo señor don Felipe Morenés, a esta docta casa, a esta su docta casa. Un orgullo y un prestigio por contagio para todos los que constituimos esta realidad actual. Siéntase parte integrante, integradora de nuestro relato. Muchas gracias. Muchas gracias, ilustrísimo señor, por tan brillante contestación. Ciertamente, un discurso académico es un tipo de comunicación formal que se utiliza en contextos educativos, científicos e intelectuales, como es el caso. Su objetivo principal es transmitir conocimiento, argumentar ideas y fomentar el pensamiento crítico. No cabe duda que el recipiendario ha demostrado ser un cualificado y experto conocedor del general Primo de Rivera, la guerra del Rif, el desembarco de Alucema, llevado a cabo por el Ejército y Armada Española, y la problemática política del norte de África y su posible incidencia en las plazas de Ceuta y Melilla. Gracias, Felipe, por un discurso tan bien trabajado y transmitido. Nos ha inundado de citas, de números, de datos, de fotografías. Ha sido realmente un verdadero discurso académico. Te felicito por ello. Enhorabuena en nombre de la Academia y de sus académicos. Y gracias igualmente al responsable del discurso de contestación. A nadie sorprende la capacidad dialéctica del profesor Vega Jeán, no solo por su formación académica como historiador, sino por su amplia bibliografía editada, sus profundos conocimientos de las tradiciones populares y religiosas, y especialmente por ese encanto personal a la hora de comunicar, de transmitir. Enhorabuena. Para finalizar la sesión, quiero agradecer la presencia de las autoridades que nos acompañan, a los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos,
al director de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, a los benefactores y amigos de la Academia, a la familia Morenés y a todos los que hoy nos distinguen con su presencia, agradeciéndoles su apoyo y acompañamiento en este día tan importante para nuestra Academia, emplazándoles para el próximo martes, día 11 del presente mes de noviembre, para asistir a la toma de posesión como académico de número de esta Real Academia del ilustrísimo señor don Jesús Rodríguez Gómez, cuyo discurso se titula El lenguaje popular. La contestación al mismo estará a cargo del académico de número, ilustrísimo señor don Jesús Medina García de Pola Vieja. Y sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.